Vamos a iniciar la grabación. Hermano Cruz, ayúdanos a orar, porfa. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Sí, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para conocer más de tu palabra, Señor, conocer más de ti, Señor. Te pido que a través de esta historia de la vida de Samuel y de Eli y de sus hijos, Señor, podamos aprender, Señor, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, Señor. Que tú hables a través de la vida de nuestro hermano Hugo, Señor, y que nos enseñes de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Usa su vida y también, Señor, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, podemos estar atentos a tu palabra, Señor, que el cansancio no afecte nuestra vida, Señor, sino que no sea impedimento para que podamos aprender de ti, Señor. Te pido por todo lo que vamos a conectar, Señor, que tú hables en nuestra vida y, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al grano. Les invito, por favor, a poder utilizar sus Biblias. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios ahí en el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 del primer libro de Samuel, por favor. Ubiquémonos, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, es donde vamos a tener este estudio. Y vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando, hermanos, dentro de la enseñanza de este capítulo. Si ustedes recuerdan un poco, recordando el capítulo anterior, dice el versículo 26 del capítulo 2, dice lo siguiente: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aspectos importantes, hermanos, dentro de lo que viene siendo el desarrollo de este pequeño. Ya se le dice joven aquí, ¿sí? Quiere decir que ya estaba creciendo, era un niño ya avanzado un poquito. Se iba desarrollando, dice aquí, y era acepto, dice, acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es esto? Bien, esto nos pone como punto de partida para el capítulo 3. Acepto quiere decir que existía aceptación de parte de Dios para con la forma, la manera en la cual él iba desarrollándose. ¿Cómo se desarrollaba? Esto nos ayuda, hermanos, a recordar un poco a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquella porción que dice que el niño Jesús iba también creciendo, que crecía ¿en qué? ¿Se acuerdan? En sabiduría, en estatura y en gracia, ¿verdad? Dice la Biblia, para con Dios y los hombres. Si vemos, es más o menos Samuel un tipo, ¿verdad? Un rasgo tipológico que se estaba dando posteriormente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero es algo similar lo que estaba pasando en la vida de un hombre llamado Samuel, un hombre llamado por Dios para poder ejercer, hermanos, un servicio importante, una función dentro del pueblo de Israel. Y no solamente delante de Dios, sino también aquí dice, delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta, que la manera de irse dando a conocer, iba también dando, diríamos, buenos frutos para verse como un buen testimonio de este muchacho en la vida de la sociedad, en este caso del pueblo de Israel.
¿Y por qué lo veían a él? Bueno, porque sencillamente él estaba sirviendo en el templo, ¿sí? Entonces, a Silo iban, diríamos, grandes caravanas de israelitas a adorar en las diferentes etapas, ¿verdad?, anuales que se tenían que ir a ese lugar como un punto de referencia en cuanto a la adoración que Dios demandaba de su pueblo. Bien, en base a esto vamos entonces a leer el versículo 1 del capítulo 3. Dice lo siguiente el capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ese es el capítulo 1. ¿Qué es lo que vamos a ver, hermanos, en este capítulo 1? Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que viene siendo la situación espiritual de Israel en tiempos de Samuel. ¿Sí? Hemos podido ver, hermanos, un sensible contraste en el capítulo anterior, lo que nos narraba y lo que nos enseñaba nuestro hermano Marcos. Ese contraste de dos familias hebreas, donde por un lado la familia de Elcana y en específico Ana, su mujer, se habían preocupado por lo que venía siendo la instrucción y la guía espiritual de su hijo. Eso es lo que habíamos observado, ¿verdad?, en el capítulo 2, para que en el momento en el que el niño pudiera desprenderse, diríamos nosotros, del seno materno, pudiera seguir su formación en la casa de Dios, ya que había sido dedicado al Señor por Ana, y con la anuencia, con la aprobación, en este caso, de Elcana, su padre. Esto es por el lado de la familia de Elcana. Pero por otro lado, podemos ver también, o pudimos ver, la triste situación de la familia de Elí, el sumo sacerdote, ¿sí?, aquel que oficiaba dentro de la casa de Dios en Silo. Él tenía 2 hijos, Ofni y Finés, pero estos hijos, hermanos, sabemos que eran impíos, dice la Biblia, ¿sí? Por un lado, la ignorancia hacía que ellos obraran de una manera inconveniente, ilícita, en contra de la voluntad de Dios, lo que los hacía impíos, ¿sí? Y por otro lado, no solamente era la ignorancia, sino era la maldad que existía en estas personas, abusando de muchos israelitas, haciendo y profanando lo que venían siendo las ofrendas dedicadas como holocausto al Señor, de tal manera que era, diríamos nosotros, ante los ojos de Dios era repugnante, era abominable lo que estaba pasando. Elí, por supuesto, de sus hijos perdió el respeto, sobre todo al obrar negligentemente en su formación espiritual y en la aplicación indebida, incorrecta, también negligente de la disciplina hacia ellos. Todo esto trajo consecuencias, hermanos, tristes consecuencias en la familia de Elí, como vamos a ver en el capítulo 3. Bien, estamos hablando de la situación espiritual en los tiempos de Samuel. ¿Qué podemos ver en esta parte? Bien, lo único que podemos observar, hermanos, alrededor de esta etapa que se pudo vivir en tiempos de Samuel, era una secuencia de lo que se había vivido durante los años pasados, ¿sí? Samuel iba creciendo y aprendiendo a servir bajo la tutela de Elí, ¿sí?, ahí en el templo. Y diríamos nosotros, qué ironía, ¿no? A través de la tutela de Elí, que no pudo en casa
manifestar una disciplina consistente y adecuada. Diríamos que Elí era, como dice el refrán, candil de la calle y oscuridad en su casa, ¿no es así? Esa es la realidad. Pero hermanos, todo esto reflejaba la escasa importancia de los mandamientos de Dios en la vida del pueblo israelí. Es decir, en tiempos de los jueces, sabemos que no habían principios morales, mucho menos hablar de espirituales, a qué ajustarse. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice la palabra de Dios en este versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba. Así dice, escaseaba. Es decir, no estaba presente en los hogares del pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podía existir, hermanos, una transmisión consistente de generación en generación de la verdad o de las verdades absolutas de Dios para poder llevarlas a cabo y para poder ser verdaderamente agradables delante de Dios? ¿Sí? Por el contrario, había ignorancia, había menosprecio, ¿sí? Dice la Biblia que se tenía en poco la palabra de Dios y por lo tanto existía anarquía. Esto es, lo que para mí era verdad, para el otro quizás no, y se aceptaba como si fuera algo común. Eso se llama hoy en día el relativismo, ¿no? Asimismo, dice la palabra de Dios que no había visión. ¿Por qué dice la Biblia que no había visión, hermanos? Bien, porque Dios no podía enviar su mensaje a través de algún hombre hebreo. ¿Por qué? Pues esto debido a la pobre condición espiritual de los hombres. Es decir, no había dignidad, no eran dignos del llamado profético. Por lo tanto, Dios no podía utilizar a cualquier persona, tenía que utilizar a gente tal vez no perfecta, ¿sí? Pero gente con esa sensibilidad de corazón, ¿sí? Porque Dios lo que mira, y eso lo vamos a ver capítulos posteriores, dice la Biblia que lo que Dios mira es el corazón, no mira la apariencia. Razón por la cual había muchos israelitas quizás dentro de las diferentes tribus, pero ninguno era digno, ¿sí? Porque tenían en poco la palabra de Dios. No había visión, por lo tanto. Además, estamos hablando, hermanos, de los mandamientos dados al pueblo de Israel, que sencillamente fueron olvidados por estas generaciones. Caray, fue una completa tragedia lo que sucedió en estos tiempos que estaba viviendo aquel joven, aquel jovencito, aquel adolescente llamado Samuel. Qué lamentable, hermanos, pero así era. Y desafortunadamente hoy en día, hermanos, vivimos, o nuestra sociedad vive sin principios, sin valores y en la anarquía también, tristemente. Pero sigamos adelante, vamos a seguir leyendo, ¿les parece? Vamos, por favor, a los versículos 2 en adelante. Dice lo siguiente: y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, dice aquí, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, versículo 7, interesante, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido
revelada. Esto quiere decir algo importante, que él todavía no había conocido ese contacto personal del llamamiento divino a Samuel, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahorita, pero es interesante cómo Dios aquí lo señala a través de este libro. Entonces, dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dice aquí, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Quiere decir que Elí sí tenía una experiencia previa relacionada con un llamado, ¿sí? Entonces aquí viene la instrucción, versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos, con la lectura. Y vamos a ver, hermanos, que a pesar de que la palabra de Jehová escaseaba, había esperanza. Es decir, había algo dentro de Israel bajo lo cual Dios había puesto sus ojos en alguien. Así como en su momento, dentro de una sociedad también impía, llena de maldad, Dios puso sus ojos en Noé, aquel pregonero de justicia, porque había alguien que agradaba a los ojos de Dios, que Dios había hallado gracia en alguna persona. Eso fue lo que sucedió en tiempos de los jueces con un jovencito llamado Samuel. Hermanos, el llamamiento de Dios se hace según el propósito de la gracia divina y es eficaz, es contundente, como lo hemos visto en estos pasajes que hemos leído, del versículo 2 al versículo 10. Y hermanos, ese llamamiento será repetido hasta que así sea, hasta que podamos responder al llamado. Ya era Elí, como hemos visto, de edad avanzada. Ya tenía incluso dificultad para moverse y para poder ver. Sus mejores años de servicio al Señor en el templo ya habían pasado. Samuel era un niño que necesitaba ser dirigido. Y había una ventaja en el caso de Samuel en contraste con los hijos de Elí. Samuel era obediente. Samuel era sensible en su corazón, sobre todo al llamado divino. No lo conocía, no entendía, aún no había tenido esa experiencia personal con el Señor. Dios tuvo que hablarle 4 veces, ¿sí? Hablarle a Samuel 4 veces para que éste pudiera saber que era el Señor quien le hablaba a través de lo que el mismo Elí tuvo que instruir para responder al llamado de Dios. Hermanos, y esto nos lleva precisamente a lo que viene siendo el llamado de Dios. Ese es el tema, ¿sí? El llamado divino, hermanos, hay 3 aspectos importantes que necesitamos entender del llamado divino. Antes de saber qué es el llamado, vamos a ver que el llamado divino es directo, en primer lugar, es soberano, en segundo lugar, y es irrevocable. Repito, es directo, es soberano y es irrevocable. Directo, hermanos,
porque es Dios quien lo hace de manera personal. Por eso es un llamado divino. Lo hace de manera personal. Así es el llamado de Dios. Tiene que llamarnos de alguna manera y será siempre personal, es decir, específico y directo. 2, soberano, porque Él elige como a Él le place a quien llamar. Por eso es soberano. ¿Sí? Irrevocable, porque nadie lo puede quitar o anular. Ahora, hablemos, hermanos, del llamado divino en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir del llamado como se realizaba? ¿Cómo Dios lo hacía en el Antiguo Testamento? Y es algo que Dios hacía para elegir a sus siervos, siempre. ¿Sí? Y lo vemos, hermanos, a través del tiempo. Por ejemplo, inicialmente se llevó a cabo a través del patriarcado. Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra, ¿verdad? Lo hizo con Isaac, lo hizo también con Jacob y con los patriarcas. Posteriormente, también hizo un llamado para el liderazgo. Tuvo que llamar a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo llamó? A través de una visión, allí en el Monte Santo, a través de una zarza que no se consumía. E incluso le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Lo mismo también lo hizo con Josué y lo hizo también a través de los jueces. Dios lo hizo de esa manera. Pero principalmente, hermanos, se distinguió el llamado de Dios posteriormente para 3 aspectos importantes en cuanto a funciones: el sacerdocio, el reinado y la profecía. Repito, se distinguió el llamado de Dios posteriormente al periodo del patriarcado y del liderazgo en 3 aspectos funcionales. Dios llamó para el sacerdocio, el reinado y la profecía. Samuel, hermanos, por supuesto, iba a ser llamado por Dios para ser el último juez y profeta, e incluso también hizo las funciones de sacerdote, porque a veces tenía que ofrecer sacrificios. Entonces realizó esas 3. Hermanos, era la misma tipología hacia el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue ungido como rey, como sacerdote y como profeta. Para ello se necesitaba ese punto importante dentro del llamado de Dios. Se le distinguía a través de la unción. Se hacía, hermanos, a través de aceite, ¿sí? En aquel tiempo. Y el aceite posteriormente simbolizó al Espíritu Santo, ¿sí? Qué bello, hermanos, es la conexión de todo lo que Dios establecía del Antiguo Testamento como figuras para que posteriormente todo esto se llevara y se encaminara a señalar a aquel sacerdote, rey y profeta por excelencia llamado Jesucristo. Hoy también, hermanos, Dios nos sigue llamando. Le sigue llamando a usted y me sigue llamando a mí. ¿A qué nos llama principalmente, hermanos? En primer lugar, a la salvación. En segundo lugar, a la santidad. Y en tercer lugar, al servicio. ¿Sí? Y para ello, el agente principal que nos unge, hermanos, al llamado divino, es el Espíritu Santo, quien actúa en nuestro corazón con el deseo de atender el llamado de Dios y obedecer el llamado divino a través de su palabra. Qué importante enseñanza, hermanos, estamos recibiendo el día de hoy. Si no le quedó claro todo esto, con toda confianza, posteriormente puede ver esta grabación, pero es algo importante dentro de lo que a veces
ni siquiera los cristianos entienden acerca de qué es el llamado divino, razón por la cual muchos hermanos a veces desertan. Primero, desertan de la salvación apostatando, después desertan de la santidad yéndose al mundo, y tercero, desertan del servicio a Dios descalificándose por no cumplir ese llamado al ministerio. Es triste, hermanos, todo lo que sucede a veces alrededor del mismo pueblo de Dios, como en su momento existía también en el pueblo de Israel. Bien, esto para nosotros, hermanos, significa mucho, significa toda una enseñanza que debe ser, hermanos, aquilatada, debe ser obedecida, debe ser considerada en nuestras vidas si realmente nosotros hemos sido sensibles al llamado de Dios. Veamos, hermanos, qué fue lo que le dijo en ese llamado Dios a aquel muchachito llamado Samuel. Sigamos leyendo de los versículos 11 al 14, por favor. Dice el versículo 11: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Qué triste. Por tanto, dice el 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? ¿Qué estaba pasando aquí? Sencillamente que Dios ya le estaba confiriendo, hermanos, el llamamiento a ser profeta. ¿Cuál era la función de un profeta, en este caso a Samuel? La función de un profeta era hablar, ¿verdad? Hablar los misterios de Dios, verdades de Dios que recibía y que la gente no conocía. Eso era la profecía. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hablaba dentro de las verdades? Principalmente lo que emitía la boca del profeta eran juicios. Juicios a veces a favor o a veces en contra. No importaba, pero era palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios ya estaba haciendo en cuanto a funcionar como profeta a Samuel desde temprana edad. ¿Y cuáles eran los juicios, hermanos? Pues eran los juicios en contra de la familia de Elí. ¿Por qué? Por su negligencia, por su mal proceder, por su irresponsabilidad, por un lado, de él, y por otro lado, la forma equivocada de comportarse de sus hijos. Sencillamente dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 14 que ya no había forma de expiar los pecados porque eran tan horrendos, tan tristes, que ya Dios ya había emitido un juicio. Es decir, ya no había oportunidad de perdón en ese momento. ¿Por qué? Bien, porque sencillamente Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Conocía el corazón de Ofni, de Fines y de Elí también. Hermanos, las consecuencias fueron desastrosas. Eso los vamos a ver en el siguiente capítulo.
fueron tristes, fueron lamentables, sobre todo porque conociendo o habiendo conocido a Dios, dice la Biblia, no le estimaron como a Dios, ¿verdad? Ni le dieron gloria. Estaban haciendo cosas dentro de lo que viene siendo la concupiscencia carnal. Triste, pero así es, hermanos, el destino de todo aquel que va en contra de los mandamientos y de las leyes divinas. Esa es la realidad que puede suceder, triste realidad, en la vida de aquel que se desvía sabiendo de antemano cuál es, diríamos nosotros, cuál es eh, los estatutos, cuáles son los mandamientos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, continuemos por favor. Ya Dios ha emitido a través de el profeta naciente llamado Samuel, juicio en contra de la familia de Eli. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Qué sigue? Bien, ahora Samuel se tiene que enfrentar a esa realidad, es decir, profetizar, hacer la función o realizar la función de profeta. ¿Y a quién lo tuvo que hacer? Pues a su tutor, tristemente a su tutor. Eso le llenó. Imagínense el corazón de Samuel en ese momento. Le tengo que decir esto. Él como adolescente, como muchacho, como pequeño todavía era un niño, diríamos nosotros. Tenía temor quizás de poder decir y de revelarle la verdad que Dios le había encomendado a decir. Vamos a leer de los versículos 15 al 18. Miren lo que dice. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. A lo mejor ni siquiera durmió. Dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía, dice aquí, temía descubrir la visión a Elí. Se llenó de temor, dice, no, ¿cómo le voy a decir? ¿Por qué? Porque de alguna manera entendemos que lo estimaba. Imagínense ya cuántos años había pasado bajo la tutela de Elí. ¿Sí? Sin embargo, tarde o temprano lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque el mismo Elí, el mismo sumo sacerdote, se lo tenía que preguntar. Bien, versículo 16 dice lo siguiente. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, casi lo estaba obligando, ¿verdad?, a decirle la verdad. Bien, versículo 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, ¿cuál fue la respuesta de Elí? Dice aquí, Jehová es, o sea, Dios es Dios, al final de cuentas, y Él puede hacer lo que quiera. Por eso dice adelante, haga lo que bien le pareciere. Estamos viendo aquí, hermanos, una actitud de Elí de resignación prácticamente, diríamos nosotros, ¿no? Es decir, pues si Dios es lo que ha sentenciado en mi contra, pues que haga lo que bien le parezca. En ese caso, Dios es soberano, que haga lo que Él tenga planeado para mí. Bien, ¿qué sigue entonces dentro de esto, hermanos? Vemos que finalmente Dios estaba con Samuel y lo vindicó como profeta en Israel. ¿Sí? Dios ya estaba trabajando en la vida de Samuel. Y miren lo que sucede. Dice versículos 19 al 21, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y luego algo interesante, hermanos, y algo es algo importante para poder aplicar nosotros en la vida. Dice lo siguiente, como ejemplo, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué tremendo! A veces eso me lo aplico a mi vida y digo, ¿yo he dejado caer alguna de las palabras de Dios? Y yo debo reconocer, tristemente, a lo mejor con pena, con vergüenza, pero quizás no he sido como el profeta Samuel. Interesante, no dejó caer ninguna de sus palabras. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, dice aquí, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, asumió su llamado. Lo hizo, hermanos, con responsabilidad, lo hizo con temor de Dios, lo hizo con diríamos nosotros, con testimonio, ¿sí? Con una buena conducta, porque era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Algo bien importante que usted y yo, hermanos, como llamados a ser santos, como llamados a servirle, debemos hacerlo. Ya lo hemos hecho, hermanos, y hemos sido llamados a salvación, pero necesitamos seguir adelante en nuestra vida cristiana, así como el profeta Samuel. 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios vindicó a Samuel como ese profeta y nuevamente, diríamos nosotros, se restauró la santificación de aquel lugar que había sido profanado por los dos hijos de Elí. Dios, hermanos, se complació de la vida y del testimonio de aquel hombre pequeño, diríamos pequeño en el sentido de edad, como Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel fue obediente desde el principio. Él dijo, heme aquí, Señor, ¿verdad? Algo importante dentro de este pasaje, habla porque tu siervo oye. Ojalá que también nosotros, hermanos, cada vez que vayamos a la bendita palabra de Dios, le digamos al Señor, habla, Señor, a través de tu palabra, porque nosotros estamos atentos, porque tu siervo oye. Seamos sensibles, hermanos, al llamado de Dios, cada día. Bien, hasta aquí, hermanos, terminamos el estudio, un bello estudio de la palabra de Dios, conciso, claro, pero muy nutritivo. Al menos para mí ha sido de mucha bendición. Este capítulo 3 me ha refrescado, hermanos, en mi llamado divino al ministerio, por ejemplo, para poder seguir adelante y ser sensible y seguir, hermanos, los pasos de un hombre como Samuel, a pesar de su corta edad, pero nos llena de mucha enseñanza. No sé qué les haya llenado de este pasaje a ustedes, pero quisiera escucharles antes de poder concluir, hermanos, este tiempo de enseñanza, esta reunión. Pastor, Sí, hermano, adelante. una pregunta. Adelante. Dios, supuestamente, o sea, como dice aquí la Biblia, mató a los hijos de Elí, Sí, pero Elí sí fue salvo. sí, hermano, sí, es correcto. Eli sí fue salvo, pero pagó las consecuencias. Pues sí, hasta la Así tercera como, generación. ¿perdón? Hasta la tercera generación. Ok, es cierto. Bien, en aquel tiempo es lo que sucedía dentro de lo que venía siendo pues la forma en cuanto a la disciplina divina. Sí. Y por ejemplo también, hablando precisamente de esto, en el caso por ejemplo de Saúl, que también obró mal, pero fue un hombre llamado y ungido por Dios, y en su momento creyó a Dios, sin embargo, se desvió, ¿sí? Eso lo Pero vamos también a fue ver más salvo. adelante, pero también fue salvo, porque así es Dios. Y lo mismo sucedió con algunos reyes, que en su momento obedecieron a Dios, pero posteriormente se desviaron. ¿Por qué, hermano? Por elección propia.
por decisión personal, como lo puede ser usted o como lo puedo hacer yo. Esa es la realidad, pero Dios siempre se compromete en relación a lo que vienen siendo sus hijos, hermano. Ok. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermano. ¿Algún comentario, hermanos, más? ¿O alguna pregunta también? Adelante, hermano Fer, ¿sí? Digamos, es como en la familia. Si en una familia el padre, el varón de la familia, no lleva a cabo su rol de ser padre en esa familia, pues va a tener consecuencias después si no les llama la atención como lo hizo Elí a sus hijos. Entonces, así en la familia, si no hacen bien las cosas, los hijos van a tener consecuencias. Así Va a es, haber hermano. consecuencias por esa razón de que nunca los estorbó. Y hay familias que se dispersan los hijos a veces y traen consecuencias. Y después, como dicen, les va a cobrar las facturas. Es Y correcto, hermano. así está pasando, ¿no? En la actualidad, si la familia no anda bien, si el padre y la madre no están bien unidos para reforzar esa unión, van a tener consecuencias después. Es correcto, hermano. Así es. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Adelante, hermano Cruz. Bueno, aquí cuando citabas a Samuel como un tipo de Cristo, cuando él crecía en estatura y en sabiduría, también podemos que él aprendió la obediencia, como el Señor Jesús también aprendió la obediencia, y también fue un hombre que el Señor Jesús no dejó caer igual a la tierra ninguna de las palabras de Dios, ¿no? Es tan importante este tema, ¿no? Como un hombre a la semejanza de Cristo, Dios puede obrar en tu vida así, de esa manera. ¿Sí? También nosotros somos que tenemos al Espíritu, tenemos a Cristo en nuestra vida y si nos metemos a él, podemos actuar de la misma manera, con la misma actitud, ¿no? Agradando a Dios. Y también algo muy importante, ¿no? que puede aplicar en nuestras vidas aquí cuando vemos que dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, ¿sí? Y lo mostraban en su andar, en su manera de conducirse. Y cuando tú hablas del llamado a Dios, dice que primero el llamado a salvación. Entonces, bueno, una aplicación, dice, nosotros tenemos que ocuparnos si en verdad nuestros hijos han sido salvos, ¿sí? Porque dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, actuando de una manera impía. Luego, en su llamado a la santificación, pues realmente ellos se acostaban con las mujeres afuera del templo, ¿sí? Y su servicio pues, era pésimo, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros como administradores, como mayordomos, tenemos que ver eso en la vida de nuestros hijos para que podamos estorbarles, para que puedan ser de bendición para la vida de los demás, como fue el caso de Samuel. Bueno, ese es mi comentario. Amén, hermano. Gracias. Bien. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. La vida de Ofni y de Fines, ¿no? Sí. Que realmente ellos tuvieron oportunidad de poder reivindicarse como, primero, como hijos de Dios, ¿sí? Y posteriormente como siervos de Dios también, porque tenían esa, diríamos nosotros, esa encomienda de poder hacer las cosas de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios y no quisieron, no quisieron. A pesar también, diríamos, ahí contó la, diríamos, la falla de su padre, ¿verdad? Sin Sí. embargo, por otro lado, pues ellos también tomaron sus propias decisiones y eso los llevó a la muerte, Sí, como dice finalmente. ahí, Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no No prosperará, prosperará. mas el que los confiese y aparta alcanzará misericordia. Ellos Sí, no no, aquí, alcanzaron misericordia, ¿verdad? sí, qué hermoso que aquí que este Samuel fue ese remanente que Dios escogió para que su pueblo viviera los años hermosos, ¿no? De Israel, ¿no? Un remanente, ¿no? Algo que Dios preparó para poder ungir a dos reyes, ¿no? Que fue al primer rey Saúl y después a David, el rey más grande de Israel. Es cierto, hermano, es cierto. Qué importante es eso, hermanos. Independientemente, eso nos enseña también otra cosa.
Independientemente que todos o la generalidad de la gente no haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre existirá eso, un remanente, ¿verdad? Un remanente Sí, escogido por Dios, consagrado a Dios, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sí. mediante el cual Dios va a ofrecer bendición, va a ofrecer paz, va a ofrecer libertad y va a ofrecer muchas cosas. Y eso fue lo que sucedió a través de la vida de Samuel. Bien, hermanos, pues agradecemos mucho, mucho a Dios por este precioso tiempo que hemos podido tener de estudio, de meditación, de estar juntos, hermanos, eh, aprendiendo más de la bendita palabra de Dios. Vamos a concluir, hermanos, con una oración que el Señor pueda seguir derramando su bendición en la vida de usted, en la vida mía y en la vida de los demás varones que el día de hoy, por X circunstancias, no pudieron acompañar. Espero que el Señor pueda derramar su bendición en cada uno de ellos. Hermano Fernando, si fuera tan amable de orar, si fuera tan amable de despedirnos también en oración, por favor. Oremos. Nuestro gran Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este, esta enseñanza que tú le has permitido transmitir a nuestro pastor para que nos diera esta enseñanza, Señor. Y te doy gracias por los que estuvimos y también te pido, Señor, que tú obres grandemente a los varones que no se acercan, Señor. Háblales, Señor, para que tú obres grandemente en ellos. Y te pido, Padre, por ese llamamiento que le hizo Dios a Samuel, Señor, que él fue obediente y siguió adelante hasta crecer y llevar a ser un profeta, Señor. Señor, bendícenos grandemente, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les guarde, les bendiga, que puedan descansar. Y primeramente Dios, hermanos, el día de mañana también de manera virtual poder vernos en el culto de oración. Y les espero el domingo, primeramente Dios también, en la misión. Gracias, Amén. hermanos. Que Dios les guarde. Saludos Hasta a luego. sus familias. Buenas noches. Hasta Igualmente. luego. Buenas Hasta luego, hermano. noches. Que se componga, Que Dios los hermano. bendiga. Ver. Hasta luego, hermano Alfredo. Adiós. Que Dios les guarde, hermanos. Adiós. Dios.